¿Sabías que en el planeta Marte existe agua? Saludos a todos, exploradores del conocimiento y del cosmos. Hoy traigo noticias fascinantes sobre Marte, con un descubrimiento que nos adentra, literalmente, en uno de los enigmas más grandes del planeta rojo. Y no, a pesar de lo que puedan decir los titulares, no se trata solo de encontrar agua en Marte, ya que eso lo conocemos desde hace tiempo. Lo realmente relevante es lo que podría estar presente en esa agua, y no lo digo yo, lo confirman los investigadores en su comunicado de prensa. Sabemos que Marte tiene agua, pero la pregunta es, ¿dónde está esa agua? Sabemos que hay vapor de agua en la atmósfera marciana, aunque en una cantidad mucho menor que en la Tierra. Se estima que el vapor de agua en Marte constituye solo un 0,03% de su atmósfera, pero es suficiente para cubrir de escarcha los volcanes marcianos con unas 150.000 toneladas, según la Agencia Espacial Europea en junio de 2024. También conocemos que hay una gran cantidad de agua en forma de hielo en los polos. La mayor parte del hielo polar en Marte es CO o dióxido de carbono congelado, pero también hay hielo de agua. Según los datos del orbitador de reconocimiento marciano de la NASA, en el Polo Norte hay al menos 821.000 kilómetros cúbicos de hielo de agua, lo que equivale a casi un tercio de la capa de hielo de Groenlandia, o lo suficiente como para cubrir toda la superficie de Marte con unos 5,6 metros de agua. A esto podemos añadir el agua del Polo Sur. De acuerdo con los datos de la Agencia Espacial Europea, allí habría suficiente hielo de agua como para cubrir todo el planeta rojo con una capa líquida de 11 metros. Evidentemente, esto es una estimación general. Si ese hielo se derritiera, el agua se acumularía en las zonas bajas, formando lagos y pequeños mares. Siempre y cuando Marte tuviera primero una atmósfera lo suficientemente densa como para que el agua líquida pudiera mantenerse en la superficie. La cuestión es que, al vaporizar los polos, el hielo también se transformaría en vapor. De hecho, lo haría antes el CO o dióxido de carbono, que se transformaría en gas, engrosando la atmósfera marciana. Además, al ser un gas de efecto invernadero, como sabemos muy bien aquí en la Tierra, permitiría aumentar la temperatura del planeta rojo. Esto de vaporizar los polos es algo que, por ejemplo, defiende Elon Musk para terraformar Marte, pero hay dudas de que esto fuera suficiente como para conseguir una atmósfera densa, al menos en todo el planeta. Es un tema de debate y de polémica. Además de los polos, la presencia de agua en Marte se extiende a otras regiones, como el impresionante cráter Korolev. Este cráter, con un diámetro de 82 kilómetros, alberga un casquete de hielo de agua con un espesor de aproximadamente 1.800 metros y un volumen estimado de 2.200 kilómetros cúbicos. Para poner esto en perspectiva, esta cantidad de agua sería más que suficiente para llenar un lago del tamaño del lago Ontario en América del Norte, uno de los más grandes del mundo. Sin embargo, la historia del agua en Marte no termina en los polos o en el cráter Korolev. Más allá de estas regiones, en zonas situadas fuera de los polos e incluso en latitudes cercanas al ecuador marciano, se han hecho descubrimientos sorprendentes. En estas áreas, los científicos han identificado extensas regiones de permafrost, una capa situada bajo la superficie que contiene una mezcla de hielo, polvo y rocas. El permafrost es especialmente interesante porque indica la presencia de agua congelada en lugares donde las condiciones podrían permitir su conservación durante largos periodos, incluso en un entorno tan hostil como el de Marte. Además, se han encontrado evidencias de glaciares subterráneos en estas latitudes más templadas. Estos glaciares, ocultos bajo la superficie marciana, podrían representar reservas de agua significativas que quizás en el pasado fluyeron como corrientes o ríos bajo la superficie, antes de quedar atrapadas en su estado sólido. El descubrimiento de estos glaciares subterráneos amplía nuestra comprensión de la distribución del agua en Marte y sugiere que el planeta podría haber tenido un ciclo hidrológico más complejo de lo que se pensaba anteriormente. Estos hallazgos no solo aumentan la cantidad total de agua conocida en Marte, sino que también tienen implicaciones importantes para futuras exploraciones. La presencia de agua, ya sea en forma de hielo, permafrost o glaciares subterráneos, es crucial para cualquier plan de exploración o colonización del planeta rojo, ya que podría proporcionar los recursos necesarios para sustentar la vida humana o incluso apoyar la terraformación en el futuro. Puede que os preguntéis, bien, lo de los polos y lo del cráter Korolev se puede ver, pero ¿cómo saben lo que hay bajo el suelo?
Pues por dos métodos, el primero son las imágenes de radar y el segundo es gracias a nuestros amigos, los asteroides, que al impactar en Marte perforan la superficie y sacan al exterior lo que hay debajo de ella. Por ejemplo, en un cráter de unos 150 m de diámetro y unos 21 m de profundidad, se pueden ver bloques de hielo que estaban debajo del suelo y que salieron lanzados al exterior debido al impacto. Este cráter se formó el 24 de diciembre de 2021 y se encuentra en la región de Amazonisplanitia, en el hemisferio norte, a una latitud semejante a la que en la Tierra se encontraría, por ejemplo, Florida o Canarias. Hasta ahora os he contado dónde hemos encontrado agua en forma de hielo en el Marte actual, porque en el pasado existían rastros de agua por todos lados. Hasta hace unos 3.000 millones de años, Marte tenía grandes mares, ríos, montañas nevadas y casquetes polares mucho mayores que los actuales. No era un planeta rojo, sino un planeta azul por los mares y blanco por la nieve y el hielo. Recordemos que Marte se encuentra un poco más lejos del Sol que la Tierra, y en aquella época, el Sol era algo más débil. Por desgracia, Marte fue perdiendo su atmósfera. Se unieron varios factores que condenaron a este planeta. Marte es más pequeño que la Tierra, su corteza y su núcleo se enfriaron más rápidamente. Esto no quiere decir que su núcleo esté completamente frío, pero sí que se enfrió lo suficiente como para que perdiera su campo magnético protector. Esto supuso que el viento solar, unido también a la menor gravedad del planeta, arrancara poco a poco la atmósfera marciana. Lo primero que se escapa de la atmósfera de un planeta pequeño es el hidrógeno, el átomo más ligero y más fácil de escapar al espacio. Y sin hidrógeno no podemos tener agua. Recordad que el agua es H2O, 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Fue un proceso que duró millones de años, pero al final el planeta se fue secando, enfriando y asfixiando, ya que perdió la mayor parte de su atmósfera. En la actualidad, la densidad de la atmósfera marciana es solo una centésima parte de la de la Tierra. Sería semejante a la densidad que encontraríamos en nuestro planeta, pero a unos 35 km de altura. A esa altura en la Tierra hace mucho frío, y en Marte también. Y no solo está frío Marte por estar más lejos del Sol, el frío en Marte se debe fundamentalmente a la falta de una atmósfera que pueda retener eficientemente el calor. Todo esto hace que el agua líquida no pueda existir en la superficie marciana en la actualidad, y el hielo, al calentarse, pase directamente a vapor sin transformarse en líquido, como ocurre con las escarchas de los volcanes que os conté antes. Bien, como veis, en Marte hay agua en forma de hielo, incluso suficiente como para soñar con una transformación de Marte, por lo menos parcialmente. Pero esto significa que no existe agua líquida en el Marte actual. Desde hace tiempo, los científicos sospechan que sí, que puede haber agua líquida en el planeta rojo, y además, por una razón semejante a lo que ocurre aquí en la Tierra. Veréis, en la Tierra, como sabéis, hay agua líquida abundante, ríos, lagos, mares, océanos, pero también hay mucha agua líquida bajo el suelo, incluso bajo el suelo de los desiertos. Es lógico, el suelo que pisamos no es algo hermético, el agua termina filtrándose por pura gravedad. Bajo nuestros pies existen océanos de agua, y además con dos características que son muy importantes para el tema de Marte. El hecho de que el agua pueda permanecer atrapada bajo tierra durante millones, o incluso miles de millones de años, es una característica fascinante y significativa, tanto en la Tierra como en Marte. Esta agua subterránea antigua es conocida como agua fósil, y su existencia nos proporciona una ventana hacia el pasado geológico del planeta que la alberga. Un ejemplo extremo de agua fósil se encontró en 2009 en la mina Kearl Creek, cerca de Timmins, en Canadá. Allí, a unos 2.400 metros de profundidad, se descubrió un acuífero que contenía agua que había estado aislada desde hacía entre 1.500 y más de 2.000 millones de años. Este descubrimiento es asombroso porque demuestra que el agua, una vez atrapada en las profundidades de la corteza terrestre, puede permanecer allí de manera prácticamente indefinida, preservada en un entorno protegido de los cambios en la superficie. Las implicaciones para Marte son enormes, ya que sugieren que si el planeta rojo alguna vez albergó agua en su subsuelo, podría haberla retenido durante eras geológicas completas, tal como ha ocurrido en la Tierra. El agua fósil no emergerá a la superficie por sí sola, necesita un evento geológico significativo para ser liberada.
En la Tierra, esto podría ocurrir a través de la actividad tectónica, que abre grietas en la corteza, permitiendo que el agua ascienda. Los volcanes también pueden jugar un papel crucial, al calentar y presurizar el agua atrapada, transformándola en vapor que luego se filtra hacia la superficie. Sin embargo, en Marte, donde la actividad geológica es mucho más reducida y no existen placas tectónicas activas, estos procesos son menos comunes, lo que podría significar que cualquier agua fósil presente en el planeta rojo ha permanecido allí, intacta, durante miles de millones de años. Este escenario de agua atrapada en Marte es relevante no solo para comprender la historia del planeta, sino también para evaluar su potencial para sustentar vida, pasada o presente. Si el agua subterránea ha estado protegida durante tanto tiempo, es posible que haya creado microambientes que podrían haber permitido la supervivencia de formas de vida, similar a lo que ocurre en acuíferos antiguos en la Tierra. Estos hallazgos abren nuevas posibilidades para la exploración marciana, ya que la búsqueda de agua fósil podría ser clave para descubrir si alguna vez existió vida en Marte o si aún persiste en algún rincón escondido bajo su superficie. La segunda cuestión es que en la Tierra, donde hay agua líquida, hay vida. Hay debate sobre si la vida surgió en el fondo del océano o en una laguna poco profunda. En cualquier caso, una vez que se encendió la chispa, los seres vivos se fueron expandiendo a todo lugar donde se encontraba el agua. Volvamos a Canadá, y para que veáis la importancia de este asunto, os cuento lo que dijo el coautor del estudio donde se anunció el hallazgo de ese agua fósil, Chris Ballantyne, de la Universidad de Manchester. Dijo textualmente sobre el hallazgo de Canadá que de lo que podemos estar seguros es de que hemos identificado una forma en que los planetas pueden crear y preservar un ambiente favorable para los microorganismos durante miles de millones de años, y todo ello además con independencia de cómo de hospitalaria pueda ser la superficie. Se abre así la posibilidad de que existan ambientes similares también bajo la superficie de Marte. Y os podéis preguntar, ¿había vida en ese agua prehistórica de Canadá? ¿O está allí, aunque sea microscópica, sin que haya vida? Pues sobre esto también se ha hecho un estudio y se ha comprobado que en ella hay vida. La importancia de este descubrimiento no solo radica en el hecho de que puede haber agua fósil en Marte, sino en que puede ser un entorno ideal para que haya vida microscópica en el Marte actual. Desde hace tiempo, hay sospechas de que puede existir agua líquida bajo la superficie de Marte, y no solo en el pasado, sino también en el presente. En 2018, se encontró una posible señal de agua líquida subterránea en Marte, gracias a un radar instalado en la sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea. Esto está en una región llamada Ultimi Scopuli, en el Polo Sur, y se hallaron indicios de agua líquida bajo 1500 metros de hielo. Ahora, un equipo italiano se ha dedicado a analizar los datos de radar tomados en esta zona desde 2012 hasta 2019 y concluyen que hay agua líquida en esta región. Aquí en la Tierra, también sabemos que hay agua líquida subterránea bajo los glaciares y los casquetes polares. Por ejemplo, en 2017, se descubrió que en el cráter Bull, que se encuentra bajo 1200 metros de hielo en la Antártida, había agua líquida en su interior. También tenemos un ejemplo aún mayor. Es el lago Vostok, que tiene unos 250 km de largo y hasta 50 kilómetros de ancho. Está bajo 4000 metros de hielo antártico. En su interior, hay un ecosistema que ha permanecido aislado durante al menos 15 millones de años. Pues ahora, en Marte, se están descubriendo señales de que también hay agua líquida bajo el hielo, y si la hay, lo más seguro es que allí haya vida. Os podéis preguntar cómo puede haber agua líquida si en Marte hace tanto frío, con una temperatura de menos 60 C en promedio. Para que el agua esté líquida se necesita que esté a una temperatura mínima de 0 C o que haya un lugar de alta presión, como ocurre en los océanos abisales de la Tierra. Y si no hay alta presión, entonces, hace falta algún otro líquido o gas que actúe como anticongelante. Aquí en la Tierra, el agua líquida puede estar a temperaturas de entre 0 y 1,8 C en los océanos, gracias a la salinidad, o en los lagos polares a temperaturas que llegan a los menos 10 C. Si hay ciertas sales de calcio o magnesio. Pero, sobre todo, hay un elemento muy especial que podemos encontrar en el agua líquida de los lagos polares, y es el perclorato, un tipo de sal que se encuentra de forma natural y que tiene propiedades anticongelantes tan poderosas que le permiten seguir siendo líquido a temperaturas de hasta menos 70 C, pues precisamente se ha descubierto perclorato en Marte.
De hecho, ya se descubrió hace tiempo en el suelo marciano, como en la zona de donde se tomó la muestra de la nave Phoenix. Según el equipo italiano, este podría ser el secreto del agua líquida en Marte. Puede que sea un ambiente frío, oscuro, e incluso algo tóxico, pero para los microorganismos no es nada del otro mundo. Aquí en la Tierra hemos encontrado bacterias y hongos en el interior de reactores nucleares o en la atmósfera superior. La vida se agarra donde puede. No solo eso, sino que algunos organismos, conocidos como extremófilos, han evolucionado para vivir en condiciones que nos parecen imposibles, como la desecación total, o temperaturas cercanas al cero absoluto, o en completa oscuridad. Aquí en la Tierra, en la Antártida, hemos encontrado organismos viviendo a -17 C, que además se alimentan de rocas y su metabolismo es tan lento que se dividen solo una vez cada 1000 años. Así que, si finalmente encontramos un lago de agua líquida bajo el hielo marciano, sería muy probable que también encontráramos vida. ¿Hay algo más? Veréis, hace tiempo que se descubrieron unos barrancos en la superficie marciana que parecen muy recientes, y todo indica que el agua jugó un papel muy importante en su formación. En la Tierra, unos barrancos semejantes se forman por el deshielo del agua. En 2023, investigadores del Instituto de Investigación del Suroeste, en Estados Unidos, dieron a conocer la posible explicación de estos barrancos. Marte, a diferencia de la Tierra, tiene unas variaciones climáticas muy acusadas. Tiene estaciones, como nosotros, pero también un eje de rotación que cambia de inclinación entre los 15º y los 45º. En la Tierra, nuestro eje de rotación varía solo unos 2,4 grados, mientras que en Marte varía hasta 30. Los astrónomos han calculado que hace unos 500.000 años, Marte tuvo su eje más inclinado que ahora, lo que hizo que en algunas regiones marcianas la temperatura fuera mayor que en la actualidad. Fue suficiente como para derretir el hielo bajo la superficie, filtrándose y provocando deslizamientos de tierra que crearon estos barrancos. Luego, hace unos 10.000 años, el eje volvió a inclinarse a su posición actual, se congeló el agua otra vez, y las estructuras quedaron tal y como las vemos hoy en día. La cuestión es que no sabemos si algo similar sigue ocurriendo hoy en día. Lo que está claro es que el agua sigue fluyendo bajo la superficie marciana, tanto en el pasado como, probablemente, en la actualidad. Es posible que el Marte actual sea como un desierto frío y seco en su exterior, pero muy diferente en su interior, un lugar donde el agua líquida sigue existiendo y donde la vida se oculta en el subsuelo. Las implicaciones son asombrosas y abren la posibilidad de que no estemos solos en nuestro sistema solar. O, al menos, que compartimos el vecindario con microorganismos que llevan allí, en Marte, desde hace millones o miles de millones de años. Estad atentos, porque las próximas misiones a Marte podrían darnos respuestas sorprendentes. Y si encontráramos vida, aunque sea microscópica, en Marte, ¿cómo cambiaría esto nuestra visión del universo? ¿Y la de nuestra propia existencia? Hasta aquí hemos llegado. Si os ha gustado el video, dadle un like, suscribíos y no olvidéis pulsar en la campanita para no perderos el próximo. Gracias por estar ahí, y hasta la próxima.